Bueno, nosotros les vamos a hablar sobre la geografía y la cartografía como contribuyentes en la toma de decisiones en la planeación y operación de transporte. La cartografía y la geografía física vamos a tratar de deducirlas en partes. La geografía física corresponde al espacio geográfico natural que ha obtenido el hombre para poder desarrollarse. En la cartografía simplemente es la parte en la que el hombre ha tratado de desarrollar o trazar mapas de cómo está ubicada dentro del planeta Tierra. Los conceptos que vamos a identificar durante el proceso de la presentación, vamos a ver qué es la SIG. La SIG básicamente es el sistema de información geográfica, el cual se va a ir viendo con la parte de la información. La parte de la información va a tener agregado la geografía y la representación o abstracción de la realidad. En la parte de la geografía vamos a identificar la descripción de los elementos que forman la parte del ambiente. El ambiente natural corresponde a la tipografía, hidrografía, formaciones geológicas, el tipo de suelo, etc. La parte del ambiente humano van las ciudades, los edificios o los desarrollados o la infraestructura que se ha desarrollado. Los sistemas de información geográficos para la planeación del transporte se basan en tres partes fundamentales, que son el estudio socioeconómico, el ambiente humano y los estudios topográficos. La cartografía, más que nada, como lo venimos mencionando, va siendo filmada o creada por estas personas llamadas topógrafos, usando unas cámaras como las que se muestra a continuación, trazando las partes que se identifican o vemos dónde están las carreteras, las vías, las ciudades o el desarrollo urbano que existe en el planeta Tierra. ¿Qué es la toma de decisiones sobre el transporte? Creo que esta es una pregunta muy importante porque para poder identificar qué tipo de transporte vamos a utilizar, a crear o a necesitar para transportar un producto o una mercancía de un lugar a otro para dar un buen servicio, tenemos que identificar unos puntos que es cómo es el problema del transporte y la búsqueda de soluciones, al mismo tiempo que se evite un problema en el futuro. La planificación de los transportes están constantemente pensando en mejorar las formas de cómo mover las personas o los productos, haciéndolo de una manera eficiente, segura, rentable y respetuosa del medio ambiente. Los planificadores de transporte tienen que planear no solo para hoy, sino también para décadas futuras. Un tema clave o importante del transporte es los planificadores y funcionarios electos deben ocuparse de decisiones importantes en relaciones con el aumento de los costos de energía, infraestructura y que además de los cambios demográficos en la región no afecten. ¿Quiénes intervienen como parte clave? Que es el gobierno federal, los departamentos estatales de transporte y los gobiernos locales. ¿Para qué sirve un modelo de transporte? La meta del modelo de transporte es para minimizar el costo de un envío, ya sea de productos o de servicios de los puntos de existencia hasta los puntos de demanda. La planificación del transporte internacional de mercancías va constituido de acuerdo al transporte internacional. En este caso identificamos, por ejemplo, el marítimo o el aéreo, que son muy comunes en este tipo de procesos. Las empresas de transporte internacional planifican varias cuestiones referentes, no solo en los medios necesarios, sino también en las rutas de desplazamiento. Como parte de esto identificamos los vehículos, que son los carreteros, los cuales se mueven en rutas cortas, de cortas distancias, de ciudades a ciudades. En esta parte del continente americano van de planeta a planeta, de continente a continente, viendo el tipo de movimiento que llevan. El personal necesario son las personas que vamos a tener que reclutar para poder realizar este tipo de movimientos. El almacenamiento del transporte internacional va de acuerdo a dónde se encuentran las estaciones o los centros en los cuales vamos a estar viendo la parte aduanal de donde llegan las mercancías. Y la ruta de transporte es algo muy importante que debemos considerar, ya que el transporte internacional es indispensable para continuar la información y la creación de circunstancias por carretera, mar, aire, en los cuales podemos identificar gran parte de nuestro movimiento durante todo este trayecto en la Tierra. La geografía urbana, de esto se desarrolla la parte que vamos a estar hablando. Y actualmente la geografía urbana cuenta como una ciencia que estudia la socialización de las personas en su entorno. La geografía humana cuenta con tres partes importantes, que es la distribución e interrelación de personas y las culturas en la superficie terrestre. La segunda parte
es la parte en la que ellos se manejan como infraestructura o mecanismo de movimiento de personal o de mercancías. La geografía urbana también cuenta con dos subdisciplinas, la primera que es la urbana, la segunda la rural y la tercera de transporte. A continuación le hablaremos de la geografía urbana. La geografía urbana es la que se encarga de estudiar las ciudades. Esto desde su forma, funciones, su territorio, su estructura, así como la relación de la ciudad con su territorio o con el resto de su territorio. Este tiene como objetivo o su finalidad es explicar lo que es el fenómeno urbano, es decir, el aceleramiento en el crecimiento de la población. Tenemos que algunas de las características de una ciudad o cualidades con las cuales al momento de observar ya identificamos que es una ciudad. Una de ellas en ella se encuentra la mayor parte de la población mundial. Esto podría ser si lo estamos comparando, por ejemplo, con el campo. Siempre en una ciudad hay más población que en el campo. Otra es que su espacio está edificado. En este encontramos construcciones que no las vemos en la ciudad. Tiene la alta densidad de la población. Aquí nos referimos a que la población que se encuentra en la ciudad es alta en relación con la capacidad de su territorio. Y las ciudades cuentan mayormente con servicios y actividades económicas que no se ven en otro paisaje, como en el paisaje rural. Por ejemplo, en el paisaje rural predominan las actividades primarias y quizás algunas secundarias, pero en la ciudad las secundarias y las terciarias. Tenemos entonces que al momento de tener la ciudad, esta ciudad se crea a través de un proceso urbano o lo que es la urbanización. Algunos factores que identificamos es la migración de lo que es el área rural a lo que es la ciudad, y esto se da debido a la búsqueda de empleos. Las personas buscan un empleo o un mejor empleo del que tienen en el campo. También tenemos lo que es la calidad de los servicios, como es la educación y los servicios sanitarios. Muchas veces en la zona rural no cuentan quizás con drenaje, con agua potable. Tenemos también que la educación muchas veces llega hasta secundaria y no hay estudios universitarios, al menos al alcance. Tenemos también que buscar la diversidad en el estilo de vida y en el entretenimiento. Muchas veces queremos ir al teatro, al cine, simplemente el acceso al internet, y que no lo tenemos en otras áreas y por eso migramos a la ciudad. Y por último tenemos lo que es el crecimiento de la población en sus zonas urbanas. Vemos a las ciudades que crecen. Tenemos aquí el ejemplo de la ciudad de Rosarito y de Tecate, que es tanto su crecimiento, el crecimiento de su población, que inclusive lo que llamamos la mancha urbana, ya Tijuana con Rosarito prácticamente ya colindan. Entonces, tenemos que la geografía humana se enfoca en estudiar las ciudades, pero para el estudio de las ciudades también existen algo que podemos llamar como otras subcategorías o otros factores en los que se puede enfocar. La primera sería la morfología urbana. Con esto estudia las formas externas. Puede decir que estudia lo que son las vialidades, sus calles, y lo hace a través de planos. Por ejemplo, en los planos podemos identificar las áreas verdes, podemos identificar los sistemas de transporte. Por ejemplo, si una ciudad cuenta con lo que es el subterráneo, pues están lo que son las rutas del metro, etcétera. Y también existen lo que son los edificios de edificación, es una parte importante, y lo que son los procesos ecológicos. Puede surgir que en la ciudad existan estos procesos, como lo que podemos ver aquí, que es el proceso del asfalto, que tenemos que se retira, se lleva lo que es el residuo, se vuelve a trabajar y lo pueden reutilizar. Además, otro enfoque son las características socioeconómicas. En un paisaje urbano es fácil poder identificar estas características. Eso se refiere a lo que es lo económico y lo social en relación a la capacidad que tiene el individuo con estos factores. Y por último tenemos lo que son los cambios y problemas. Estos cambios y problemas que son el aumento demográfico, la pobreza, el agotamiento de los recursos, de la biodiversidad, la contaminación y la aceleración al cambio climático, son problemas que se llevan a cabo en las ciudades y también se analiza todo esto con lo que es la geografía urbana. Podemos acreditar o podemos decir que esta problemática es
una responsabilidad compartida entre lo que es la ciudad y la industria, ya que la industria se encuentra en la ciudad, pero la industria es la principal fuente de residuos y de emisiones tóxicas, que es lo que viene generando, por ejemplo, lo que son las últimas dos problemas. Yo les voy a hablar acerca de la geografía rural, o también llamada como geografía agraria. Estudia lo que es la transformación del estadio rural, en el cual está de acuerdo a lo que es la economía dentro de un país. Las actividades que se encuentran dentro de lo que es la geografía rural son lo que es la agraria, lo que es la pescadería y lo que es la minería. Lo que son dentro de sus características está la demográficas, que esta se encarga de baja densidad de población. Las morfológicas, que son los espacios construidos, ya sea como viviendas bajas, espacios libres, calles estrechas. Y también tenemos lo que son las económicas, que viene siendo las actividades principales, así como la ganadería, pescadería y minería. Y por último tenemos las sociológicas. Yo les voy a hablar sobre el espacio rural. El espacio rural se caracteriza según la cantidad de habitantes que hay, también por el tamaño de asentamiento, como las inexistencias y escasez de servicios que hay. Principalmente se desarrolla con las actividades asociadas con el sector primario. Los elementos del paisaje rural son el aguerro espacio-cultivo, que se caracteriza por la morfología, es decir, el tamaño y la forma de los límites de parcelas. También por los tipos de producción, que bien pueden ser agrícolas o mixtos, y también por los sistemas de cultivos, que pueden ser monocultivo, policultivo, de un solo cultivo, o bien que incluyen varios cultivos. Y también por la tendencia de la tierra, que puede ser también que es una propiedad privada o bien pública. En el segundo elemento tenemos el espacio habitado. El espacio habitado es el que establece todas las personas y el paisaje de la zona rural. Como tercer elemento tenemos el saltus o espacio no cultivo. Temporalmente tenemos la zona que casualmente no tiene cultivos, pero posiblemente puede tenerlos, y el permanente es que no tiene ningún tipo de cultivo. Por último tenemos el espacio organizado, que son las construcciones atrópicas como vías y carreteras. Vamos a ver la geografía del transporte. Desde siempre el ser humano ha tenido la necesidad de moverse de un lado a otro, y es aquí cuando la geografía del transporte nos ayuda, ya que se encarga justamente de la organización de espacios geográficos, así como también de redes de transporte. Una eficaz red de transporte es un punto clave o un elemento clave para la economía de un país, ya que mediante este podemos ver un desarrollo o un crecimiento de manera global. Un eficiente sistema de transporte también nos ayuda a poder transportar mercancías aún más allá, y con esto ampliar nuestro mercado. Para esto, la geografía del transporte se encarga desde los modelos, así como de los modos. Aquí tenemos un ejemplo de un modelo que nos ayuda a poder identificar cómo minimizar el costo total de envío desde el punto de existencia hasta el punto de demanda. Esta es la manera lineal y este es nuestro ejemplo de una manera un poco más real. Con los modos, en este caso, el modo es la ayuda que se utiliza para la movilización. Muchos geógrafos pueden considerar una amplia gama de modos de transporte. Sin embargo, podemos agruparlos en tres elementos, que son agua, tierra y aire. Hablando de la geografía del transporte de estos tres modos, hablando del transporte por tierra, sería el transporte carretero. Este tipo de transporte se enfrenta a varias limitantes. Por ejemplo, esas limitantes son impuestas por el gobierno. Una limitante sería lo que es la longitud, la altitud y el peso. Como vemos comúnmente cuando vamos por carretera, que hay algunas señalizaciones que solo un transporte con cierta altitud puede transitar por ahí, o también vemos carriles que son destinados para transporte pesado. Esa sería una de las grandes limitantes que es en este modo de transporte. Esas son impuestas por los gobiernos y las razones son por seguridad. En el siguiente modo de agua
Aquí se explotan las rutas de agua que son a través de océano, lagos, ríos. Algunas rutas de este tipo están a través de aguas internacionales. Estos son sin ningún costo para el usuario. También hay en zonas costeras, tienen sus restricciones de lo que son el paso de buques extranjeros de comercio. Y en el siguiente modo, que es el modo aéreo, en este modo tiene una gran cualidad, que obviamente es la velocidad. Con esta trata de reponer lo que son los altos costos de operación que tiene, el alto gasto de combustible y también la capacidad limitada para la carga, o que no todos los tipos de carga aplican para este modo. Esas serán sus principales características de la geografía de estos tres tipos de transporte. Pues será todo por nuestra parte. Gracias.